Muchas gracias por la invitación. De nuevo es un honor estar aquí compartiendo con este panel de expertos y que nos hayan tenido en cuenta a nosotros también. Este caso que les voy a presentar es de un hombre, tiene 21 años de edad, es diestro su dominancia y en el momento es entrenador de bicicross sin antecedentes personales de importancia. El paciente empezó con luxación de su hombro izquierdo en el 2017, hace 3 años, luego de una caída en moto. Al año siguiente, en el 2018, otro colega extrainstitucional lo operó de un bancar artroscópico con un remplissage. El paciente a los 6 meses de operado se reluxó en un mecanismo de trauma mínimo al no dejar pasar una niña que iba corriendo por el lado. Él le puso la mano y esto le causó la luxación. Al momento de mi consulta llega con incontables ocasiones de subluxación y de luxación. Además, el paciente tiene su otro hombro también desde el 2017 con 4 episodios de luxación a raíz de otro accidente en moto diferente del que le causó la luxación del hombro izquierdo. El hombro derecho no ha sido operado hasta ahora. Y el paciente, como vamos a ver más adelante en el examen físico, no tiene ninguna hiperlaxitud ni es hiperelástico. Simplemente han sido traumas diferentes en los dos hombros, luxaciones traumáticas. Al examen físico, este paciente en el hombro no tiene ninguna deformidad ni ninguna atrofia muscular, logra elevación y abducción de 180 grados, la rotación externa con el brazo en aducción pegado al cuerpo es de 30 grados y no hace más porque se protege por aprehensión. Tiene una rotación interna hasta L1 y el paciente con la maniobra de lanzamiento claramente hace aprehensión desde los primeros grados. Tiene un sulcus positivo que corrige cuando hace rotación externa y no tiene ningún criterio de hiperlaxitud. Yo quisiera que empezáramos un poco con la discusión si alguno tiene en cuenta el sulcus, la maniobra del sulcus positivo y si corrige en rotación externa para algo de decisión en su técnica quirúrgica. ¿El doctor Alejandro López tiene algún comentario al respecto? Sí, el valor que tiene este examen es definir qué clase de lesión está afectando los diferentes ligamentos del hombro. Pero este paciente me parece a mí que trae algo más llamativo y es la clase de accidentes que presenta y su corta edad. Es probable que ese paciente con múltiples accidentes y caídas y luxaciones sea un paciente que lo debamos manejar como un deportista de, de contacto, pues es un paciente con actividades peligrosas. Entonces, el sulcus lo único que hace es que en este caso me hace pensar más hacia el lado de una estabilización como las que estamos hablando hoy. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien tiene en cuenta este tema? No, la verdad que el sulcus tuvo su auge hace unos años, el cierre del intervalo de los rotadores y cómo medirlo, y nosotros le fuimos perdiendo interés a la maniobra como tal, ¿no? La verdad que no lo miramos. Ok, yo lo tengo en cuenta en pacientes con ineligancia para hacer intervalo si hago una corrección del bancar y sigue con sulcus.
es para lo único que lo tengo en cuenta. Muy bien. Otro tema es si alguien tiene en cuenta la luxación del otro hombro para algo que sea bilateral. El doctor Luciano. Doctor, el micrófono no lo escuchamos. Hola. Sí. No, me parece que habría que evaluar los hombros por separado, digamos, no tendría en cuenta lo que le pasó en el otro hombro. No cambia mi conducta, digamos. Doctor Vargas. Doctor Vargas, ¿lo escuchamos? Me parece que se quedó sin internet, Nacho. Sí. Podemos... Está como cortado. Sí. Bueno, esperamos ahí la reconexión. Ahí está. Doctor Vargas. Está silenciado. Fíjese de sacar el audio. Correcto. Qué pena que me había perdido un momento la conexión. Aquí estoy de vuelta. Bien. Bueno, esa pregunta tenía un poco de veneno y les cuento por qué. Para mí es importante y lo aprendí con este paciente y es porque el paciente en el posoperatorio inmediato en la sala de recuperación, cuando despertó de la anestesia, manifestaba que no podía mover el otro hombro. Y yo ya me había ido del servicio porque tenía cirugía en otra clínica y le tocó a un colega mío hacerle reducción del hombro que por la posición de decúbito lateral y luego decúbito supino se luxó y no nos percatamos hasta cuando en recuperación el paciente manifestó que no lo podía mover. Entonces, tener en cuenta pues ese detalle cuando son luxaciones recidivantes bilaterales. Lo otro es que si también tienen en cuenta la aprensión cuando la rotación externa es en aducción o en elevación. Sabemos que esto tiene importancia de cuáles son los ligamentos que pueden estar comprometidos, pero si alguien tiene esto para alguna decisión quirúrgica, el doctor Aguilar. Sí, un comentario con relación a la bilateralidad. De hecho, el paciente en que estamos hablando es un paciente que es muy hiperactivo, tiene unas actividades muy, muy significativas y por esa razón yo no tendría tanto en cuenta porque son eventos que él va a seguir, él va a seguir con esa actividad, entonces estudiaría ambos hombros, pero de forma separada. Y con relación al test de rotación externa que había mencionado, sí le doy importancia, pero me baso más en las imágenes y en el deporte que practica. Más en el paciente, me fijo más en el paciente. Correcto. Quiero mostrarle las imágenes y voy a empezar por la primera resonancia. Esta resonancia es con la que el otro colega lo operó en el 2018. En los cortes axiales empezamos a ver una lesión de el labrum. Acá no se ve nada. ¿Ahí no la ven? No. Se ve un link. Se ve un link. Ok, vamos a ver si con el link. Ahí están viendo mi pantalla. No se ven las imágenes, no. ¿Solo el link? Se ve la pantalla, pero no se ve la imagen. Oh, Jesús. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? Las imágenes.
Se ve Vemos la la pantalla, pantalla. pero no se ven las imágenes. Se ve solamente un Ahí link. hay un link de View Motion. Ok. Se puede avanzar, a ver, avance a ver si... No, está... Las imágenes las tenía con ese link. Bueno, avancemos y nos cuenta si quiere qué es lo que se veía. Sí, sí. Ok. En la resonancia vemos una lesión del labrum anterior, un Bankart anterior pues evidente, con una pérdida ósea glenoidea y no se ve una lesión de Bankart. Perdón, una lesión de Hill-Sachs. Ese paciente, si estamos hablando de hace 3 años, por el puntaje de ISIS, daba que tenía 18 años, ahora tiene 21, o sea que daba un 2, de acuerdo en que se debe considerar como deportes de contacto. El paciente en ese momento practicaba bicicross, ahora es entrenador de bicicross, pero en ese momento lo hacía de manera competitiva. Entonces aquí vamos sumando 3 más, vamos en 5. No es hiperlaxo y tenía, extrapolando un poco las radiografías, porque el doctor Boileau lo describió primero con rayos X, no tengo las radiografías, pero por resonancia podíamos decir que tenía déficit glenoideo sin déficit de Hill-Sachs, le da más o menos un 7. Creo que es la enseñanza que el colega se confió, pienso yo, de un paciente que tenía un ISIS demasiado alto. Estamos de acuerdo en que si aplicamos a todos los pacientes el ISIS, casi que vamos a terminar operando más de lo que hacemos, depende, no sigamos el ISIS, tenía unos factores de riesgo altos para reluxación y eso fue lo que pasó. Ahora con la edad que tiene el paciente nos baja un poco el ISIS de 7. Si hacemos esto ya no es competitivo, pero sigue siendo deportes de contacto, y nos baja a 5. Sigue siendo una indicación de hacerle la target. Es una cirugía fallida además de Bankart artroscópico. Entonces tengo una tomografía con reconstrucción 3D. Lástima, pues tampoco tengo cómo mostrárselas en ese link, pero tiene un déficit bipolar muy grande con una lesión off-track y una pérdida ósea glenoidea del 26%. Tengo acá algunas imágenes de la artroscopia y la cirugía, que es así, puedo mostrar. Doctor Vargas, estamos con algún problema de conexión. Yo creo que debe ser de internet. Paciente artroscópico sienten un poco de aplicación de... ¿Aló? Estamos con algún problema de conexión, no se escucha su voz, se escucha entrecortado. Calculo que debe ser por su internet. A ver, ahí cómo me escuchan. Ahí un poco mejor. Ok, vamos a seguir a ver cómo está la conexión. El paciente en decúbito lateral, un primer paso para un paciente en la clasificación de Giacomo en tipo 4, donde tiene un defecto bipolar que está indicado en la target y está indicado el remplissage. Y después de hacer el remplissage, lo ponemos en el cúbito supino, se deja una sábana de transporte para cuando terminamos la parte artroscópica, soltamos la tracción y lo pasamos a decúbito supino con realmente muy poca inclinación de la silla de playa para no comprometer la circulación cerebral, que los anestesiólogos son temerosos de ese tema. Estas imágenes muestran el paciente simplemente con la tracción en decúbito lateral
cómo evidentemente la cabeza está subluxada o luxada anterior. Acá atrás está el defecto de Hill-Sachs y la lesión de Bankart con la pérdida ósea glenoidea importante. Desde esta vista vemos la cánula en la parte posterior, el defecto de Hill-Sachs y una glena muy estrecha en la parte inferior. Ahí se ve desde artroscopia cómo es muy claro una lesión off-track en este paciente. Entonces quería compartir un poco la técnica del remplissage que yo hago, que tengo una pequeña variante de lo que normalmente hacemos y es un fresado para escarificar la parte del Hill-Sachs y con un tornillo ocasionalmente pongo dos. Quisiera saber si el doctor Maxi tiene alguna indicación para definir si pone un tornillo o dos en la técnica del remplissage. No, la verdad que hacemos poco remplissage nosotros. Y solamente en aquellos que son muy extensos utilizamos dos tornillos, dos anclajes, en general un solo anclaje con dos suturas, con doble sutura. Creo que estamos de acuerdo todos, no sé si alguien tiene algún comentario diferente en que es algo subjetivo cuando uno ve un Hill-Sachs muy grande y ve que le caben dos tornillos, le pone dos, pero en general utilizamos uno. Yo trato de ponerlo cercano al borde del cartílago y un poco superior para aplicar la cápsula desde inferior también y disminuir el receso axilar. Tenemos ya los 4 hilos pasando por la cánula y lo que hago entonces es sacar la cánula por fuera de la cápsula y lo dejo entre el infraespinoso y la cápsula. Realmente yo nunca cojo el infraespinoso como está descrito en la técnica original, sino que es más una aplicatura pegando la cápsula al defecto después los hilos en esta forma y en esta imagen vemos cómo disculpe, ahí volvió. En esta imagen vemos cómo simplemente tensando el remplissage, haciéndole fuerza desde posterior, la cabeza se ve centrada en la glenoides, pero evidentemente hay un defecto de la glenoides muy grande. Tenemos que pasar de campo los hilos del remplissage porque siempre para al final del procedimiento del Latarjet para evitar que con el Fukuda vuelva a dañar el remplissage que hice y se desgarre la cápsula. Entonces los dejo en esa forma, haciendo una arruga en la sábana para que no se me vaya contaminante apoyado sobre la camilla y así protejo estos hilos para anudar después. Ya la técnica quirúrgica, pues como decía Luciano ahora y todos los que han hablado, cada uno tenemos nuestro truquito en cada paso. A mí me gusta dejar un pedazo del ligamento coracoacromial para reinsertar después la cápsula y también le cierro la cápsula anterior con puntos en X. Me parece que esto disminuye un poco el cajón anterior con el que los pacientes cuando no cerraba la cápsula quedan con una sensación de inseguridad que es los primeros meses, después se les va pasando porque esto creo que va haciendo ahí algo de fibrosis, pero para mí es más tranquilizante cerrarles la cápsula y reinsertarlo al ligamento coracoacromial.